Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Según la tradición, San Simón, el Celotes, y San Judas Tadeo iban siempre juntos evangelizando y anunciando la buena noticia. Por eso precisamente la Iglesia lo celebra a ambos el mismo día. Hoy celebramos la fiesta de San Simón y San Judas Tadeo, apóstoles. Judas significa alabanza sean dadas a Dios. Tadeo, valiente para proclamar la fe. Simón, por otra parte, significa Dios ha oído mi súplica. Hoy celebramos esta gran fiesta y por eso nos alegramos y pedimos la intercesión de estos apóstoles que dieron su vida por Jesús y por el Evangelio. Judas, además, escribió una de las cartas apostólicas y la encontramos en el Nuevo Testamento. Por eso es normal que en el día en que celebramos a estos dos apóstoles, la liturgia nos ofrezca este Evangelio que hemos escuchado hoy. Por una parte es los acontecimientos, nos narra los acontecimientos precedentes al Sermón de la Llanura, o también conocido como el Sermón de la Montaña en la versión mateana. Y en estos acontecimientos previos Jesús elige a los 12 apóstoles de entre el grupo de los discípulos que le seguían. Creo que conviene hacer pues esa distinción entre el discípulo y el apóstol. Normalmente estos dos conceptos se suelen utilizar de manera indistinta, pero sin embargo son diferentes. Apóstol significa enviado. Es por tanto alguien a quien Jesús elige para que de alguna manera prolongue su misión, le envía oficialmente. El discípulo, que procede del latín, la palabra concreta, significa estudiante o pupilo. No necesariamente conlleva ese matiz de ser enviado a anunciar o a evangelizar, como si entendemos que el apóstol es, digamos, ese pues enviado por excelencia, ¿no? Entonces, pues una cosa son los discípulos, había muchas personas que seguían a Jesús y que aprendían de él, y otra, los 12 apóstoles elegidos por Jesús y cuyos nombres aparecen en este evangelio que hemos leído hoy. Algunas ideas sobre este evangelio, ¿no? La primera, nos dice el evangelio que Jesús subió a la montaña a orar. La montaña es ese lugar por excelencia de encuentro con Dios. Jesús sube con mucha frecuencia a la montaña. Es algo que llama la atención a los discípulos. Entre tanto trabajo, curaciones, predicación, exorcismos, sin embargo Jesús saca el tiempo para rezar a Dios, su Padre, recrearse en su amor. Y lo hace especialmente cuando tiene que tomar una decisión importante. En este caso, Jesús está al punto de elegir a los 12 apóstoles de entre el grupo de discípulos que le seguían.
Entonces Jesús, una vez baja de la montaña, después de haber rezado, elige efectivamente a los apóstoles. Como decía, en este Evangelio se nos ofrecen los 12 nombres de los apóstoles. Son nombres tomados de la tradición judía, no son nombres extraños. Y tal vez podemos preguntarnos en esta reflexión, ¿qué nombres estamos poniendo a nuestros hijos? ¿Son nombres que de alguna manera hablan de nuestra fe, de la tradición cristiana, de lo que creemos? Para el pueblo judío era muy importante el nombre que ponían a sus hijos, porque de alguna manera por medio de ellos conservaban la tradición y además era una cuestión de identidad. Somos judíos, creemos en el Dios que se ha revelado y que nos ha elegido como pueblo. Pues ojalá nosotros también podamos de alguna manera manifestar con el nombre que ponemos a nuestros hijos que somos cristianos, que creemos en Jesús. Después de elegir a los apóstoles, Jesús baja al monte con ellos y había un grupo grande de personas. El Señor cura a los enfermos, hace exorcismos, predica. El Señor empieza a enseñarle a aquellos apóstoles en qué va a consistir su misión. Los apóstoles van a prolongar la misión de Jesús, que tiene que ver con predicar, anunciar el Evangelio, tiene que ver con sanar a los enfermos y también liberar a los oprimidos por el espíritu del mal. Los discípulos, los apóstoles, por tanto, están viendo a Jesús en acción y aprendiendo de él cómo ser apóstoles. Para terminar, decir que al final del Evangelio de hoy se nos dice que la gente trataba de tocar a Jesús porque de él salía una fuerza que los curaba a todos. De la carne humana de Cristo, ungida en el Jordán, en el bautismo del Señor, emana una fuerza sobrenatural, un poder divino que sana, que cura, que libera. Y aquellas personas estaban asombradas y contentas de ver cómo el Señor obraba en sus vidas y por eso querían acercarse a Él, tenerle muy cerca, tocar su carne. Vamos a pedir al Señor como una gracia el que podamos comulgar con Él como es debido, en el Santísimo Sacramento del altar, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad que se nos da para que seamos sanados, liberados del pecado, para que podamos tener vida eterna. Es la misma carne de Cristo, de aquel Jesús que caminó por Galilea y al que todos acudían para tocar y recibir la sanación que deseaban. Es esa misma carne que se nos da en este sacramento para que nosotros también, entrando en comunión con Él, podamos recibir la santidad deseada. Que así sea.